Bien, pues a continuación voy a dar lectura a un folleto titulado Lo que la Biblia enseña sobre la sangre. Este folleto está escrito por Diego Hidalgo y G. Satué. La verdad sobre la doctrina que ha supuesto la muerte de muchas personas inocentes. ¿Por qué algunas personas rechazan las transfusiones de sangre? ¿Enseña la Biblia que se debe morir antes de comer o transfundirse sangre? Los autores de este folleto han pertenecido durante muchos años a una de las denominaciones religiosas arraigadas en nuestro país y en la mayoría de las naciones de todo el mundo, distinguiéndose y siendo muy conocida por la negativa de los miembros de la misma a aceptar transfusiones de sangre. En este folleto se expone con contundencia el error doctrinal de esta postura y se denuncia a los líderes que someten a los afiliados a seguir a rajatabla sus interpretaciones particulares sobre este asunto. Puesto que muchas vidas han sido sacrificadas por este punto de vista sectario, vale la pena examinar los argumentos que se dan en esta publicación. La verdad sobre la doctrina que ha supuesto la muerte de muchas personas y niños inocentes. ¿Por qué algunas personas rechazan las transfusiones de sangre? ¿Enseña la Biblia que se debe morir antes de comer sangre o aceptar una transfusión? Y bien, pues ya comienzo con el folleto. El subtema se titula Lo que la Biblia enseña sobre la sangre. Los testigos de Jehová afirman que es la voluntad de Dios que nadie coma ni se transfunda sangre, aunque su vida esté en peligro, aun si ésta depende de ello. Pero, ¿es eso verdad? ¿Prefiere Dios la muerte de un ser humano antes de que coma o se transfunda sangre? ¿Qué enseña la Biblia en verdad sobre el uso de la sangre y qué son enseñanzas de hombres? ¿Qué nos enseña el libro de la naturaleza con que la Biblia debe estar en armonía, ya que ambos son obra del mismo autor? Analicemos. El libro de la naturaleza enseña que la sangre es sólo otro de los tejidos de los seres vivos, y los animales se alimentan de ella como de cualquier otra sustancia. Los depredadores se comen tanto la carne como la sangre de sus víctimas, y lo que es más significativo, Dios ha creado animales que se sustentan exclusivamente o en parte de sangre. Esto es de por sí una prueba de que Dios no ha asignado a la sangre una aureola de santidad. Parece del todo increíble que Dios permita a los animales comer sangre, algunos incluso sustituir de alimentarse en todo o en parte de ella, incluso subsistir de alimentarse en todo o en parte de ella, y que por otra parte pues exija que un ser humano muera antes de comerla o transfundírsela en caso de extrema necesidad. Pero aun siendo chocante, si la Biblia lo enseñase,
como yo he creído por años y los testigos creen, si la Biblia lo enseñase, el cristiano se abstendría de usarla, pero como veremos, la doctrina de los testigos de Jehová en este asunto es sólo, una vez más, el fruto de su mal entendimiento de la palabra divina. Si el lector lo analiza bien, verá que sería una crasa contradicción entre los dos libros divinos. Ambos deben de estar siempre de acuerdo en todo. De otro modo, eso indicaría que la Biblia no procedería del autor de la vida. Por tanto, en este folleto veremos cómo un mejor entendimiento de lo que la Biblia enseña elimina la contradicción que habría si los testigos tuviesen razón en su interpretación. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La obra creativa de Dios y la Biblia siempre están de acuerdo. Las doctrinas de hombres no armonizan con ambas obras de Jehová. Veamos qué es lo que dice los versículos en los que aparece la palabra sangre, y que cada uno saque sus conclusiones y obre en consecuencia. Mientras leemos los diferentes versículos, pensemos en estas palabras de Jesús que están en Mateo 15, versículos 17 al 20. ¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Siguiente subtema. ¿Por qué no comer sangre? La primera ocasión en la que se mencionó el decreto fue en Génesis 9, versículos 3 y 4. Todo lo que se mueve en la tierra, o sea, todo lo que se mueve y tiene vida, le será para alimento. Todo lo doy a ustedes como les di la hierba verde, pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comerán. Pese a ser esta la primera vez que Dios dice algo sobre comer carne, está claro que a pesar de que se autoriza a los humanos a matar animales para sobrevivir, se debe respetar que el dueño de esos animales es Dios y como tal puede decidir cómo hacer uso de esas vidas que Él creó. Por eso, al matar un animal para comérselo, el hombre debería derramar la sangre del mismo. Algunas personas han dicho que este mandamiento solo era temporal, pero eso no tiene base firme, por cuanto se dio a Noé y sus hijos, que eran toda la humanidad que existía entonces, y junto con este mandamiento se dieron otros preceptos que igualmente siguen vigentes. La lectura del relato mostrará la vigencia de este. Génesis 9, versículo 1 al 17. El pacto de Dios de no traer un diluvio, y cuyo sello es el arco iris, siguen vigentes.
Los hombres seguimos comiendo carne por autorización de Dios y jamás ha dicho Dios que ya no es necesario derramar la sangre o que ya se puede comer la sangre. Como veremos, la ley dada a los judíos, denominada ley mosaica, arrojará más luz sobre lo que implicaba el no comer sangre de animales, así como lo que Dios pensaba de esta, contestando la pregunta. Siguiente subtema. ¿Qué es sagrada, la vida o la sangre? Algo que también se debe entender es que este decreto dado a Noé es anterior a la ley mosaica y no tiene nada que ver con ella. Todavía sigue en vigor y además se da a toda la humanidad, no solo a los judíos. Según el folleto ¿Cómo puede salvarle la vida a la sangre?, editado por los Testigos de Jehová en el año 1990, dice textualmente en la página 3 lo siguiente: así se notificó a toda la humanidad que a los ojos del Creador la sangre representa la vida. Esto iba más allá de ser una regulación relacionada con la dieta. Estaba claro que implicaba un principio moral. La sangre humana tiene gran importancia y no debe abusarse de ella. Después el Creador añadió detalles que nos aclara las cuestiones morales que él enlaza con la sangre. Siguiente subtema. La ley mosaica corroboró la prohibición. La ley mosaica incluyó la prohibición y la amplió para los judíos en Levítico 17, versículos 13 y 14, que dice lo siguiente: y cuando algún hombre de los israelitas o de los extranjeros que residen entre ellos, que al cazar capture un animal o un ave que sea permitido comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, dije a los israelitas: no comerán la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la coma será exterminado. De modo que ya sabemos por qué Jehová prohibió comer la sangre de un animal que mates para comer, porque representa la vida. Y aunque se nos permite matar a un animal para comerlo, debemos valorar esa vida lo suficiente y respetar que es una vida que existe gracias a Jehová. Y eso lo demostramos cuando, a pesar de que lo matamos para comernos su carne, no nos comemos su sangre en señal de aprecio, valor y respeto a esa vida que es posesión de Jehová. De ahí la necesidad de derramarla al suelo para simbolizar que esa vida vuelve a Jehová. Levítico 17, versículo 13. Como también concuerda con este aspecto el folleto Los Testigos de Jehová y la cuestión de la sangre, página 8, párrafo 18. Otro detalle interesante es que el mandato de derramar la sangre en la Biblia solo se suscribe a cuando se mata a un animal para comer, derramar al suelo; cuando se mata a un animal para sacrificio, derramar sobre el altar. Es decir, que en ambos casos primero ha habido una acción de matar. En cambio, en el caso de que un israelita, por ejemplo, tuviera una herida sangrante y perdiera mucha sangre, en ningún texto de la Biblia dice
que se tuviera que derramar al suelo y cubrirla con polvo esa clase de sangre. El texto que hemos leído en Levítico 17:13 dice que y cuando algún hombre de los israelitas o de los extranjeros que residen entre ellos, que al cazar capture un animal o un ave que sea permitido comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, para corroborar que hay una diferencia entre comer un animal sacrificado por uno y otro muerto en otras circunstancias. Tenemos dos citas bíblicas más que nos ayudará a ver esa diferencia. Uno de ellos está en Levítico 17, versículos 15 y 16, que dice lo siguiente: y cuando alguna persona, sea nativo o extranjero, coma de un animal muerto o que haya sido despedazado por fieras, lavará sus vestidos y se bañará en agua, y quedará inmundo hasta el atardecer. Entonces quedará limpio. Pero si no los lava o no baña su cuerpo, llevará su culpa. Este es otro. Levítico 11, 39, versículos 39 y 40, que dice lo siguiente: si muere uno de los animales que ustedes tienen para comer, el que toque su cadáver quedará inmundo hasta el atardecer, y el que coma parte de su cadáver lavará sus vestidos y quedará inmundo hasta el atardecer, y el que levante el cadáver lavará sus vestidos y quedará inmundo hasta el atardecer. Estos textos son muy claros al decir que podía darse el caso de que alguien podía comer un animal ya muerto o desgarrado por fiera, evidentemente sin desangrar, y no por ello tenía que morir. Lo único que tenía que hacer era lavarse y permanecer inmundo hasta el atardecer. Para tener una idea más clara de lo que eso suponía, si uno comía un animal ya muerto no desangrado, tenía que hacer exactamente lo mismo que cuando un hombre tenía una emisión de semen, en Levítico 15, versículo 16, o cuando alguien tenía flujo, Levítico 15, versículo 11, lo cual significa que comer un animal sin desangrar que tú no has matado era más bien que un pecado grave, más que un pecado grave contra la santidad de la vida, una cuestión de limpieza que diferenciaba a los israelitas de las otras naciones. Nadie diría que tener flujo era un pecado. Otro texto que nos ayudara a entender mejor este punto es en Deuteronomio 14, que dice: no comerás ningún animal que se muera. Lo podrás dar al extranjero que está en tus ciudades para que lo coman, o lo podrás vender a un extranjero, porque tú eres un pueblo santo al Señor tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Si un judío deseaba ser inmaculado ceremonialmente, en lugar de comerse el animal, podía venderlo a un residente forastero. La opción que no se contempla es la de no aprovechar la carne del animal ya muerto, porque eso sí podría ser desperdiciar una vida. Como vemos, la ley mosaica daba varias opciones sobre cómo disponer del cuerpo de los animales que por diferentes razones no hubiesen sido desangrados, siempre que esto no tuviese que ver con desprecio voluntario para con la ley dada sobre este asunto.
Pongamos en orden las ideas de un israelita. Primero, si caza o mata un animal para comer, debe derramar su sangre. Si la comes, debes morir. Segundo, no debes comer un animal ya muerto que no ha sido desangrado. Pero si lo comes, pudiera ser por pura necesidad debido a hambre extrema u otras razones, debes lavarte y ser inmundo hasta el atardecer. Y tercero, lo que sí puedes hacer sin problema es vender o dar un animal muerto que tú no has matado, sin desangrar, a un residente forastero para que lo coma. Con respecto a este tercer punto, pero ¿no habíamos dicho que la ley de Noé anterior a la ley mosaica fue dada para todo el mundo y se les prohibía comer la sangre de los animales? ¿Cómo es que ahora dice que los forasteros sí que pueden comer un animal no desangrado? ¿Hay acaso contradicción en Jehová? Por supuesto que no. La única manera de entender el asunto, y esta es la clave para entender el tema, es que la ley de Noé especificaba que si tú matas un animal para comer, no debes comer la sangre del animal en respeto a la vida que has quitado. Pero si tú no eres el que lo mata, no tienes por qué hacer nada con su sangre. La clave está en cómo y por qué se mata al animal y quién es el dueño de la vida del animal. Para Dios, la vida es sagrada, tanto de personas como de animales. Mateo 10, del 29 al versículo 30, que dice lo siguiente: ¿no se vende 2 pajarillos por unas moneditas? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre. Y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Por tanto, en la ley de Moisés también se ve una diferencia clara entre la acción de matar un animal para comértelo y comerte otro que tú no has matado. Solo entendiendo que el mandato de Noé se refería a desangrar lo que tú matas en respeto a la vida que has quitado, se podría entender que no habría contradicción entre la ley dada a Noé, la mosaica y la ley de la naturaleza. La norma de Jehová, según veo yo, para la evidencia bíblica, es la siguiente: si tú matas un animal, debe derramar su sangre como símbolo de respeto de la vida, porque lo que es sagrado es la vida, no la sangre. A mi entender, viene a ser como un precio o compensación por el hecho de que has quitado una vida aunque haya sido para comer. O quizás la evidencia de que aunque has quitado esa vida, sigue valorándola y respetándola como algo que es de Jehová. Pero, ¿qué hay del decreto apostólico de Hechos 15, versículos 28 y 29, de abstenerse de la sangre? Lo que es seguro es que ese decreto no podría contradecir lo que ya hemos entendido. Tampoco se basó en la ley mosaica, pues precisamente ese decreto salió a raíz de que algunos quisieran imponer restricciones que antes imponía la ley mosaica, como la circuncisión. Las palabras de Hechos 15, versículos 17 al 11, también corrobora que la ley mosaica no fue la base de ese decreto. El libro editado por los Testigos de Jehová, titulado Unido en la Adoración,
página 149, también está de acuerdo con este hecho al decir: la decisión de aquel cuerpo gobernante sí mencionó como cosa necesaria ciertas prohibiciones que estaban en armonía con aquella ley, pero éstas se basaban en el registro bíblico acerca de acontecimientos que antecedieron a la ley. Se ve, pues, que no se impuso a los cristianos gentiles la responsabilidad de someterse a la ley mosaica o a alguna porción de ella, sino que más bien hubo una confirmación de normas que se reconocían antes del tiempo de Moisés. Por tanto, el decreto apostólico está basado en lo que Jehová dijo a Noé. Y al decir abstenerse, esa palabra no debió ir más allá de lo que significó en el caso de Noé, ni debe ser más restrictiva de lo que la ley de Moisés era. Y como hemos visto, al analizar algunos matices de la ley mosaica, la ley dada a Noé no podía aplicar en el caso de animales muertos en otras circunstancias que no fueran los matados por uno mismo para comer. Otro factor circunstancial que nos ayudará a entender qué es lo que quisieron decir los apóstoles al decir abstenerse de la sangre es entender que por aquel entonces entre los gentiles era habitual matar a un animal estrangulándolo para comérselo, como sigue ocurriendo hoy en día en algunas zonas. En algunas zonas matan al conejo con un golpe en la cabeza y después comérselo, lo cual quiere decir que no estarían muy familiarizados los que mandó Jehová que se hiciera al cazar un animal o a disponer de uno doméstico. Como se puede apreciar claramente, la prohibición de la sangre es algo muy sencillo de entender, y no hay nada de pecaminoso en comer sangre, ya que los judíos la podían comer así como los gentiles con la autorización de Dios, siempre que el animal hubiese muerto en las circunstancias ya señaladas. Si a eso le añadimos el sentido común, como dijimos al principio del capítulo, ¿permitiría Dios que la sangre la pudiesen comer los animales salvajes sin ningún problema, como sabemos que la comen al cazar a otros animales? Y sin embargo, exigiría la muerte de los seres humanos cuando la sangre fuese la única manera de continuar viviendo. Bien, pues que cada uno saque sus conclusiones. Yo respondo rotundamente: no, Dios no quería eso. Entonces cabe la pregunta: ¿es la misma situación comer la sangre de un animal que usar la sangre en una transfusión para salvar una vida? Evidentemente no. El comer sangre, si así lo entendemos, podría suponer faltar el respeto a lo que representa la vida, y al no comerla, estaríamos diciendo al Creador que respetamos el valor de la vida aunque sea de un animal, así como el hecho de que Él la ha creado, y Él es el dador de esa vida. Pero en el caso de una transfusión no es así. Primero, porque no ha habido ninguna muerte por medio, como es en el caso de un animal que sirve de alimento, por lo que se tenga que derramar esa sangre. Segundo, porque usar la sangre en una transfusión no demuestra falta de respeto a lo sagrado de la vida, ya que se usa para salvar una vida humana, que en sí misma es mucho más sagrada que la sangre.
¿Qué es más importante, pues? ¿La sangre o la vida? Si la sangre es sólo una representación o símbolo, está claro que la vida es infinitamente más sagrada. Sí, la sangre es sagrada, solo lo que es porque representa a la vida. La sangre es sagrada solo lo que es porque representa la vida. O sea que la vida es sagrada. O sea, si la vida es sagrada, solo lo es porque representa la vida. Si somos capaces de dar más valor a un símbolo, que es la sangre, que a lo que simboliza, que es la vida, es que quizá no hemos meditado bien el asunto. Para ilustrarlo, es como si diéramos más valor al anillo o alianza que al matrimonio en sí mismo. Es más, si no la usamos para salvar una vida, quizá en realidad lo que estamos demostrando es falta de aprecio a la vida y estamos valorando más la sangre que la vida. Y nos hemos preguntado cómo verá eso Jehová. Si Dios quería que se representara la sangre siendo solo un símbolo, ¿con cuánta más razón deberíamos respetar la vida? Tal vez alargándola como así sea necesario mediante una transfusión. Analicemos otros aspectos importantes y también algún ejemplo. Empecemos por las circunstancias. El cumplimiento de no comer sangre de un animal cazado en los días en que se dio el mandato suponía en algún momento peligro para la vida de alguien el obedecerla. Evidentemente, en esos días, el único esfuerzo que les suponía obedecer esa ley es porque tenían que desangrar los animales antes de comerlos. Jehová no planteó una cuestión muy difícil de cumplir, sino que todo lo contrario, algo muy simple. En aquellas ocasiones no les planteó una cuestión de vida o muerte, simplemente, como hemos dicho antes, era cuestión de demostrar que cuando uno se comía un animal, entendía que incluso la vida de ese animal era importante y que esa vida pertenecía a Jehová y habría que respetarla mediante derramar la sangre al suelo. Pero en nuestros días, en el caso de una transfusión, no es una simple cuestión de desangrar un animal o no. En algunos casos puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte. Analicemos otro aspecto aún en el hipotético caso de que la ley de abstenerse de sangre incluyera las transfusiones. ¿Debería alguien erigirse en juez de otro que se ha hecho una transfusión en un caso extremo o que se ha decidido permitirla a un familiar? ¿Sería manifestar el Espíritu de Jesús hacer un comité judicial y tal vez expulsar al que, llevado por la atención y el amor de un familiar, cede e hipotéticamente traspasa la ley de Dios? Mi respuesta es no, Jesús no haría eso. Jehová juzga los asuntos dependiendo de las circunstancias. Veamos varios ejemplos. ¿Cómo reaccionó Jehová cuando David y sus hombres
la proposición y probablemente ante una situación no tan extrema de dar a vida por muerte como puede ser una transfusión? Jehová no lo castigó. ¿Qué dijo Jesús de ese caso? Mateo capítulo 12, versículos del 3 al 8. ¿No ha leído lo que hizo David cuando le dio hambre a él y a los hombres que iban con él? ¿Cómo comieron los panes de la representación, algo que a él no le era lícito comer, ni a los que iban con él, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no han leído en la ley que los sábados los sacerdotes en el templo tratan el sábado como no sagrado y continúan inculpables? Pues yo le digo que algo mayor que el templo está aquí. Sin embargo, si hubieran entendido qué significa esto, quiero misericordia y no sacrificio. Quiero misericordia y no sacrificio, y no habría condenado a los inocentes. Porque Señor del sábado es lo que el Hijo del Hombre es. Aquí Cristo da varios ejemplos. Ante un pecado que exigía muerte, Cristo deja muy claro lo que realmente importa al decir quiero misericordia y no sacrificio. También menciona que los sacerdotes trabajan en sábado haciendo servicio sagrado porque eso era más importante que guardar el sábado. Y por último, Cristo podía trabajar en sábado haciendo una curación porque la misericordia era más importante que obedecer una ley. Por obedecer un mandato menor, no se podía desobedecer uno mayor. Por tanto, no estaremos siendo como los fariseos al permitir que algo tan importante como salvar una vida mediante una transfusión sea eclipsado por la ley de dudosa aplicación a estos casos de no comer sangre. Ellos preferían el sacrificio a la misericordia. ¿Ocurrirá lo mismo en el caso de la Wattower? Otro ejemplo. ¿Cómo juzgó Jesús a aquella mujer que para llegar a Jesús y sanarse de flujo tuvo que pasar entre la gente, violando así la ley mosaica respecto a la inmundicia? Por supuesto no se lo recriminó, sino que la sanó sin ni siquiera mencionar la ley tan importante que había desobedecido. Y eso que en este caso la mujer solo trataba de sanarse, y tampoco era cuestión de vida o muerte. Un último ejemplo, pero esta vez más relacionado con la cuestión de la sangre, y para explicarlo citaré las palabras textuales que lo mencionan en la misma publicación que he citado antes en el folleto ¿Cómo puede salvarle la vida la sangre?, que dice textualmente en la página 4. Durante un tiempo de crisis bélica, algunos soldados israelitas mataron animales y se entregaron a comer junto con la sangre. En vista de la emergencia, ¿le era permisible sostenerse la vida con sangre? No. Su comandante señaló que todavía era un mal grave lo que habían hecho. Primera de Samuel, capítulo 14, versículos 31 y 35. Pero tenemos que hacer un inciso muy importante que parece que en esta publicación se pasó por alto, y es que, primero, la situación no era a vida o muerte, pues los soldados lo único que tenían que hacer es esperar unos minutos para desangrar el animal y proceder a comer, solo eso.
Segundo, a pesar de que no era cuestión de vida o muerte obedecer esa ley, y faltaron a esa ley por una simple cuestión de impaciencia, no se les castigó con la muerte como era el propósito, como era lo propio de violar la ley de la sangre, sino que tuvieron que demostrar arrepentimiento por lo que habían hecho, haciendo algunos sacrificios. Realmente, pues, hay muchísimos argumentos que nos plantean más que dudas con respecto a la supuesta ley de no a las transfusiones. Pero no cabe la menor duda de que Dios no traería a un cristiano como los testigos de Jehová tratan a las personas que por amor ceden y dejan de cumplir con uno de sus mandamientos de hombre. Mateo 26, versículo 34, Juan 13, 38 y también el versículo 21 del 15 al 17 de Juan. Siguiente subtema. Razones para dudar. Tenemos varias razones para dudar de que el punto de vista de la organización de los testigos esté acertando en sus postulados sobre la cuestión de la sangre. Tenemos varias razones para dudar. Además de las ya expuestas, consideremos cómo en el pasado se posicionaron con posturas dogmáticas que ya han abandonado. Sirva como ejemplo el asunto de los trasplantes de órganos en la atalaya del 15 de abril de 1968, páginas 254 y 255. Comenta lo que sigue. Los que se someten a tales operaciones están viviendo así de la carne de otro humano. Eso es caníbal. Bien, pues esto es lo que decía en esta atalaya. Esta doctrina sobre los trasplantes llevó a situaciones francamente dramáticas, sino trágicas, como la evidencia la siguiente experiencia sacada de una de sus publicaciones. Léase con atención lo siguiente. Trata de un joven testigo al que operaron y removieron un riñón por un problema que nada tenía que ver con el riñón en sí, por lo que el doctor que lo operaría le pidió que, puesto que estaba sano, lo donase para ayudar a otra persona. Veamos la respuesta del joven testigo en la revista publicada por ellos en la Atalaya del 15 de mayo del año 70, página 316, apreciando la protección de Jehová. El día antes de la intervención quirúrgica, el presidente del equipo de trasplante de riñones entró y me preguntó si estaría de acuerdo en hacer disponible el riñón al que ya estaba renunciando a un paciente joven cuyos riñones habían fallado. Parece que aunque la arteria que llegaba a mi riñón no estaba funcionando, el riñón mismo estaría en buenas condiciones. El doctor estaba deseoso de obtener mi riñón, pero le expliqué que como testigo de Jehová tengo que cumplir con lo que la ley de Dios indica en tal asunto. Le dije que él recibiría una respuesta franca y cabal a su pregunta después de que yo considerara con mi familia lo que la palabra de Dios decía sobre aquella cuestión. Más tarde, ese mismo día de la información, nuestra posición bíblica tocante a la carne humana y su uso, citamos los pasajes
pertinente de la palabra de Dios. Preguntó si yo podía quedar con una buena conciencia después de negarle mi riñón a su paciente joven. No podemos dejar de pensar en que ahora los dirigentes del Aguatowe están tan equivocados en el asunto de las transfusiones como lo estuvieron en su día respecto a los trasplantes o incluso anteriormente las vacunas. También sorprende y preocupa el que pongan a Dios como el responsable de su postura sectaria errada y casi crueles en algunos casos como el citado. Es de suponer que el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová quizá también se haya planteado sus dudas en cuanto a equiparar el comer sangre con transfundirse. Eso lo demuestra el hecho de que se ha empezado a hacer cambios en cuanto a que si los 4 elementos primarios no, pero que si esta fracción sí, o que aquella otra también. Si fuera cierto que al transfundirnos sangre se violara el principio de derramar la sangre, entonces también sería pecado ponerse cualquier fracción, porque para extraer esa fracción de sangre se está usando mucha más sangre de la que se usa para extraer alguno de los 4 elementos primarios. Es decir, para que se nos inyecte alguna fracción secundaria de sangre, se ha estado haciendo un uso inadecuado de grandes cantidades de sangre que deberían haber sido derramadas al suelo, en caso de que fuera cierto que el principio de derramar la sangre de un animal muerto también aplicara en el caso de las transfusiones. Aunque según la organización de los testigos de Jehová, la sangre pertenece a Dios y por eso no se puede utilizar para salvar una vida, pero ¿acaso las fracciones no le pertenecen? Y por eso estas sí se pueden usar. Por cierto, uno de los componentes permitidos, que es la albúmina, constituye el 2% del volumen sanguíneo, mientras que los glóbulos blancos, componente prohibido, es el 1%, y las plaquetas el 0,17%. Recordemos que más del 90% del plasma es agua. Por otro lado, si el permitir los factores de plasma se basa en el hecho de que se pasan de la madre al bebé en el vientre, ¿cómo es que los glóbulos blancos están prohibidos? Sin el calostro que da la madre al niño en la lactancia, hay gran cantidad de ellos. Si bien es cierto que el dar luz verde a ciertos componentes han suavizado la postura de los testigos en ese sentido, sigo pensando en los millares de hermanos que viven en países de África u otras zonas pobres donde no existe tratamiento alternativo y que tienen que enfrentarse a estas situaciones sin otra alternativa que la sangre, a diferencia de los aventajados que podemos permitirnos pagar un seguro médico que incluya tratamiento sin sangre. Pero sinceramente no creo que para Jehová seamos más importantes nosotros que ellos. Lo que más me preocupa es que alguien sea capaz de hacer un dictamen con una seguridad total como han hecho el cuerpo gobernante de los testigos cristianos de Jehová con referencia a un asunto más que discutible con la Biblia en la mano, y que además
a estas personas no parecen haberle importado mucho el gran sufrimiento y dolor que han ocasionado a muchos padres, esposos y esposas con estas interpretaciones propias que han hecho, sabiendo que además son susceptibles de equivocación, como así ha ocurrido en otras ocasiones. Por ejemplo, la rabia no existe. Goldes Age 1 del 1 de 1923. Los gérmenes no causan enfermedades. Las vacunas son inútiles. Esto fue en el 31. Los gérmenes no causan enfermedades. Eso fue en 1924. Los doctores son agentes de Satanás. Golde del 1931. Las vacunas causan demonismo. Del año 31. La aspirina causa enfermedades del corazón. Golden 1935. Las vacunas, una burla cruel. Del año 39. La sangre es nutrición. Del año 1951. Rasgo hereditario se transmite por transfusiones. La Atalaya del 15 de marzo del año 1962, página 181. Homosexualidad o bestialidad no es base para divorcio. La Atalaya del 1 del 8 del 72, página 479. Bien, pues con casi toda seguridad se puede decir que es muy poco tiempo, que en muy poco tiempo los testigos de Jehová abandonarán esta doctrina. De hecho, los cambios citados arriba, los que acabo de decir, son los primeros pasos que conduce a pensar esto, de que se va a abandonar esta doctrina, pero lo harán de manera que ellos se salven de la responsabilidad que recae sobre los dirigentes por esta errónea doctrina. Lo harán de la forma acostumbrada. Primero dicen fracciones, después de forma privada dirán, si no lo han dicho ya, a los cuerpos de ancianos que no se preocupen por estos temas, que dejen en manos de los hermanos el asunto. En una palabra, lo contrario de lo que han venido diciendo, ya que tenían hasta ahora todo un dispositivo de vigencia en los mismos hospitales para velar por que los testigos cumpliesen con esa doctrina, los denominados comités de enlace con los hospitales. No me extenderé sobre el cometido de estos comités, pero su función es la de controlar que los testigos no se pongan sangre. Eso sí, disfrazado de herramienta de ayuda y de apoyo a los testigos. Pues bien, en breve creo que desmantelarán estos comités y dejarán que el tiempo haga que lo que ha sido afectados hayan desaparecido y pronto nadie recordará que los testigos prohibían, bajo amenaza de expulsión, el uso de la sangre. La inmensa mayoría aceptará la nueva luz procedente de Dios como una bendición que demuestra que ellos son el único pueblo que los representa en la tierra. Y como en tantas ocasiones, algunos abandonarán la secta. De esto se hablará como de personas que no amaron suficientemente a Dios. Se les tildará de fracasados espirituales que han sido vencidos por sus propios pecados y nadie les podrá hablar
porque existe el peligro de contaminarse con ellos. En definitiva, en el cuento de siempre. Bien, pues los muertos, por esta falsa enseñanza, pues serán olvidados. Las tragedias humanas no serán suficientes para que los ciegos y controlados testigos de base se den cuenta de que solo están siguiendo a hombres sin escrúpulos que lo explotan y descarrían. Espero y deseo que Jehová sea más misericordioso con ellos que lo que ellos son al hacer interpretaciones como esta o al juzgar como ellos juzgan. Como he dicho al principio, esta consideración me ha ayudado a entender mejor hasta qué grado valora Jehová la vida, incluso la de los animales que nosotros sacrificamos para nuestra alimentación sin el más mínimo remordimiento. Este mejor entendimiento de la ley se relaciona muy estrechamente con las palabras de Jesús cuando dijo que ni un gorrión cae sin que Jehová lo sepa. Y evidentemente Él quiere que guardemos el mismo aprecio y respeto a la vida, incluso la de los animales, y lo demostramos cuando, como he dicho antes, respetamos la sangre del animal que hemos matado para comer. Se me refuerza más la idea de que Jehová es un Dios amoroso y que al disponer de ese mandato, Él no pretendió imponer una carga tan sumamente pesada como la que otros han puesto al obligar a que se niegue una transfusión que puede salvar la vida de alguien tan amado como puede ser un hijo. No, Jehová no es un Dios que le guste poner cargas pesadas. Lo demostró en Edén y lo demostró Jesucristo cuando dijo que toda la ley se basa en el amor y con frases como prefiero misericordia y no sacrificio. Ese principio subyace en todo mandamiento que Jehová ha dado, incluyendo el de la sangre. En cambio, buscarle aplicaciones a ese mandato que no están claramente definidas en la Biblia es tornar un mandato cuya cuna es el amor a la vida en un mandato cuyo resultado es crueldad hacia el prójimo. ¿Qué diferencia? Y lo que es peor, crueldad hacia el Creador, pues ponemos en su boca actos que están muy alejados de lo que Él, como persona, es o desea. El autor sigue diciendo que el asunto es muy serio y me he visto con la necesidad de exponerlo, pues la conciencia que Dios me ha dado me obliga. Denuncio a los líderes de los testigos de Jehová por esta manera de someter a los fieles a sus caprichos absurdos y exponerlos a peligros muy graves, poniendo a Dios como promotor de sus falsas doctrinas. Dios juzgará a cada uno de acuerdo con sus responsabilidades. Lucas capítulo 12, versículo 47 al 48. Entonces aquel esclavo que entendió la voluntad de su amo, pero que no se alistó, ni hizo conforme a la voluntad de él, será golpeado con muchos golpes, pero el que no entendió y por eso hizo cosas que merecen golpe, serán golpeados con poco. De hecho, a todo aquel a quien se dio mucho, mucho se le exigirá. Y al que pusieron a cargo
de mucho, le exigirán más de lo acostumbrado. Si los líderes saben lo que hacen, Dios lo sabe. Y si es por ignorancia que provocan todo el mal que hemos expuesto en este folleto, también lo sabe Dios. Solo Dios tiene la capacidad para juzgarnos a todos. Roguemos que su misericordia nos permita enderezar nuestros caminos. En resumen, los mandamientos de hombres, como no sean malos, aunque no sean malos en algunos casos, los mandamientos de hombres son solo eso, mandamientos de hombre y no palabra de Dios. Por lo que al final solo traen al creyente esclavitud y sufrimiento, o cuando menos falta de libertad individual. Pero en otros muchos casos, como el mencionado de las transfusiones sanguíneas, ruina y muerte para muchos. Ruina y muerte para muchos. Bien, pues ya por último vamos a dar lectura a los principales textos en los que se basan los testigos su doctrina. Génesis 9, versículos 3 y 4. Todo lo que se mueve y tiene vida le será para alimento. Todo lo doy a ustedes como le di la hierba verde, pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comerán. En Levítico 17, versículos 13 y 14, dice lo siguiente: Y cuando algún hombre de los israelitas o de los extranjeros que residen entre ellos, que al cazar capture un animal o un ave que sea permitido comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, dije a los israelitas: no comerán la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la coma será exterminado. Y en Hechos 15, versículos 28 y 29 dice: por tanto, yo opino que no debemos molestar a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que le escribamos que se abstenga de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de la sangre. Bien, pues ahora los textos que los testigos no pueden armonizar con su doctrina. Textos que los testigos no pueden armonizar con su doctrina. Levítico capítulo 17, versículos 15 y 16. Y cuando alguna persona, sea nativo o extranjero, coma de un animal muerto o que haya sido despedazado por fiera, lavará sus vestidos y se bañará en agua, y quedará inmundo hasta el atardecer. Entonces quedará limpio. Pero si no lo lava o no baña su cuerpo, llevará su culpa. Damos lectura a Levítico 11, versículos 39 y 40. Si muere uno de los animales que ustedes tienen para comer, el que toque su cadáver quedará inmundo hasta el atardecer. El que coma parte de su cadáver lavará sus vestidos y quedará inmundo hasta el atardecer. Y el que levante el cadáver lavará sus vestidos y quedará inmundo hasta el atardecer. Deuteronomio 14:21. No comerá ningún animal que se muera. Lo podrá dar al extranjero que está en tus ciudades para que lo coma.
o lo podrás vender a un extranjero. Y ya por último, el subtema preguntas para que mediten los testigos de Jehová. La pregunta: ¿debe morir un ser humano antes de recibir sangre si para vivir es imprescindible hacer una transfusión? Si contesta sí, se le dice: ¿cómo explica que en la ley se permitiese en ciertas circunstancias que se comiese sangre? Levítico capítulo 17, versículos 15 y 16, Levítico capítulo 11, 39 y versículo 40. ¿Cómo explica que Dios mandase vender animales no desangrados a forasteros para que estos lo comiesen? Deuteronomio 14, versículo 21. ¿Cómo armoniza esto con su afirmación de que se debe morir antes de recibir una transfusión? ¿Cómo explica que Dios haya hecho animales que se alimentan de sangre y en cambio quiera que los seres humanos mueran cuando recibirla pues sea pues, la única solución, como leemos Mateo capítulo 10, versículo 31? Puesto que esta interpretación viene del cuerpo gobernante, ¿cómo explica los cambios en las doctrinas, por ejemplo, de las vacunas, trasplantes y otros tantos temas? Atalaya del 15 de mayo del 70, página 316. Por último, damos lectura a 1 de Corintios 4, versículo 6, que dice: no hay que hacer ni decir más de lo que dice la Biblia. No hay que hacer ni decir más de lo que dice la Biblia. Y ya con esto termino diciendo que los autores de este folleto han pertenecido durante muchos años a una de las denominaciones religiosas arraigadas en nuestro país y en la mayoría de las naciones de todo el mundo, distinguiéndose y siendo muy conocida por la negativa de los miembros de la misma a aceptar transfusiones de sangre. En este folleto se expone con contundencia el error doctrinal de esta postura y se denuncia a los líderes que someten a los afiliados a seguir a rajatabla sus interpretaciones particulares sobre este asunto. Puesto que muchas vidas han sido sacrificadas por este punto de vista sectario, vale la pena examinar los argumentos que se dan en esta publicación. Y bien, ya con esto termino de dar lectura al folleto Lo que la Biblia enseña sobre la sangre.